Muy bien. Bueno, vamos a recordar un poquito lo que hemos hecho la semana pasada. Ya, bueno, miren, ¿quién iba a pensar, no? Yo he pensado que, por lo menos de mi parte, íbamos a tener la sesión presencial el día de hoy. Sin embargo, la situación que estamos en nuestra coyuntura es impredecible. No sabemos en qué momento podemos estar de una manera normal, por así decirlo, o quizá como en este caso, ¿no? Entonces, con paros que, bueno, la anterior semana era contundente, el día de hoy está, digamos, a medias aguas, pero de todas maneras, eh, el tema de la coyuntura social es complicadito, ¿no? Entonces no sabemos, por decir, podríamos haber llegado normal a la universidad o haciendo un esfuerzo, pero el momento de irnos a casa no sabemos, ¿no? Entonces, eh, las, las cosas, a ver, veremos cómo se pintan. De todas maneras, si en caso de, miren, a mí sinceramente no. Bueno, me agrada más el tema de realizar los laboratorios de forma presencial porque el uso de softwares no es lo mismo y todos lo sabemos, ¿no es cierto? Puede que te funcione perfectamente en el software, pero cuando tú haces el circuito puedes tener ciertas dificultades en el armado, ¿no? Entonces, para esa situación es lo que nosotros requerimos la parte presencial. ¿No es cierto? Entonces, bueno, me parece bien que haya coches, ¿no? Pero siempre es mejor prevenir que lamentar, ¿no? Entonces, sinceramente, la anterior semana sí estaba terrible. El día lunes, ustedes mismos han debido ver por las diferentes zonas que no había caso de movilizarse a muchos sitios, ¿no? El día de hoy posiblemente no esté tanto así, pero de todas maneras no sabíamos eso nosotros hasta el día de ayer en la noche, ¿no es cierto? Entonces, esta mañana recién hemos visto un poquito que el movimiento está a medias, digamos, pero de todas maneras es mejor siempre precautelarnos un poquito. De todas maneras, ya con lo que estamos viviendo en el transcurso de estas 2 semanas últimas que están dando estos sucesos, la siguiente semana, chicos, sí o sí tenemos que hacerlo presencial, porque nos vamos a perjudicar nosotros mismos. Entonces, no queremos esa situación, ¿no? Entonces, trataremos de tomar nuestras precauciones en caso de que nuevamente exista toda esta situación, ¿no? Entonces, la universidad no va a estar cerrada, tengo entendido, va a estar abierta. Sin embargo, el tema de las clases siempre eh, hay que coordinar con lo que son las diferentes direcciones. En este caso, la dirección de carrera se ha tomado ese comunicado en cuenta para que nosotros no tengamos problemas en el momento de pasar las clases, ¿no es cierto? Y me parece prudente realizar ese tipo de acciones. Pero chicos, la siguiente semana, aunque levantándonos temprano, tenemos que llegar nomás a la universidad como corresponde para que podamos avanzar de manera presencial, ¿sí? Entonces, en caso de que tengamos un suceso similar, ¿no? Esperemos que no sea así, pero ya desde ahorita les estoy avisando, ¿no? Que tenemos que tomar nuestros recaudos, ¿no? En caso de que no exista mucha movilidad, etcétera, ¿no? Entonces nos tenemos que dar modos para llegar a las clases. Muy bien, muy bien. En este caso vamos a dar inicio a la sesión. Vamos a ir repasando lo que hemos hecho en la anterior clase, que es básicamente usar los códigos de colores que tenemos para las resistencias, ¿ya? Entonces, ya hemos visto esta situación, ¿cierto? Entonces, vamos a ir repasando la segunda parte, ¿sí?
que en este caso sería el reconocimiento de componentes, como lo que es un capacitor. Bueno, el capacitor lo vamos a ir utilizando en algunos circuitos, ¿ya? Pero seguramente ustedes también ya conocen el funcionamiento de este componente, el cual almacena, ¿sí? Almacena energía en forma de un campo electrostático, ¿ya? Es decir, retiene lo que es la energía durante un cierto tiempo dependiendo del valor de nuestro capacitor. Mientras más alto sea un valor, el valor que contiene, entonces más tiempo va a retener esa energía, ¿no es cierto? Y también ustedes acá en la fotografía pueden ver lo que es un valor de voltaje. Ese es el valor máximo de voltaje que puede soportar este componente, ¿ya? La unidad utilizada es el faradio. Normalmente nosotros no utilizamos esta unidad porque es demasiado grande, ¿sí? Utilizamos lo que es microfaradios, nanofaradios, picofaradios. ¿Por qué? Porque corresponden a lo que nosotros vamos utilizando en los diferentes circuitos, ¿sí? Ahí está. En este caso podemos tomar en cuenta, ¿sí? Lo que es el valor que corresponde, como ya les había indicado, siempre en un capacitor vamos a tener una franja, ¿sí? Que nos indica el lado negativo de nuestro componente. En este caso, aquí está la franja, entonces este pin corresponde al lado negativo y el otro corresponde obviamente al pin positivo. En el caso de los capacitores tenemos dos tipos. Tenemos los cerámicos y tenemos los bueno, en este caso estos capacitores, que son los electrolíticos, que tienen polaridad. En cambio, los que son cerámicos no tienen polaridad, ¿ya? Es decir, que pueden conectar de cualquier manera. Al igual que las resistencias, ¿no? Ustedes han utilizado lo que son las resistencias y la conexión de las resistencias no tiene ningún tipo de polaridad, ¿ya? Ahí está la forma de lectura. Como les había indicado, no vamos a dar mayor importancia a lo que es el componente, pero sí es necesario que si ustedes se compran un capacitor, entonces sepan la forma de lectura. Les voy a facilitar estas diapositivas para que ustedes pueden repasar, puedan tenerlo y obviamente va a entrar en el examen del primer parcial de forma teórica, ¿no? Ahí está. ¿Sí? La primera parte se refiere a lo que es tensión, ahí están las simbologías, cuánto de tensión soporta, ¿sí? 1H, 50 voltios, 2A, 100 voltios, 2D, 200, 2E, 250, 2G, 400 y 2J, 630. Ese es el nivel de tensión. Esta tensión puede ser continua o puede ser alterna. No hay ningún inconveniente al respecto. La tolerancia, ya habíamos hablado de la tolerancia, ¿no es cierto? En este caso, la tolerancia nos refleja, ¿sí? El porcentaje que nosotros tenemos en cuanto a lo que es la parte de posible error que pueda tener o diferencia que puede existir en el valor teórico de este componente, ¿sí? Esa es la cantidad de ceros que nosotros tenemos, la tolerancia, ¿sí? Y el valor de la tensión, tal como nos muestra acá. Ahora, algo importante que tenemos que considerar, generalmente en nuestros multímetros no tenemos, ¿sí? Lo que es la medición de la capacitancia. Hay algunos multímetros que sí lo tienen, pero la mayoría no lo tienen. Así que no tengan problema en ese sentido, ¿sí? Directamente se hace la lectura por código en caso de que no tengamos el valor correspondiente. Y como son dispositivos que almacenan energía, entonces, el tema de error que existe con este tipo de componentes, entonces no va a ser muy alto. Muy bien, vamos a pasar a lo que son circuitos en serie, en paralelo y los mixtos. Esto, como ya habíamos indicado en la semana pasada, ustedes ya lo han realizado, pero necesitamos repasarlo y reforzarlo
para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? Cómo hacer los cálculos de los diferentes circuitos y también verificarlos mediante un software, que en este caso eso es lo que vamos a hacer. Y obviamente hacer la verificación del laboratorio. Ahora, para esto, estimados jóvenes, bueno, yo sé que el material que se les había solicitado es en grupo, pero me gustaría saber si la mayoría lo tiene, entonces lo podríamos hacer por esta ocasión de forma individual, así yo también les puedo ir indicando para que ustedes lo puedan hacer en casa y verificar si su conexión está bien. ¿Sí? Entonces, para esto quisiera saber quiénes, los de los que están acá, tienen los componentes necesarios. Pueden levantar la manito si gustan. Ya, gracias. Dos personas. Si son la mayoría, entonces podemos hacerlo hoy día mismo en el laboratorio, ¿no? Entonces, obviamente yo les voy a dar las indicaciones y ustedes tendrían que seguirlas. Ya, a ver, solo 8 y los demás chicos no tienen los componentes. 9. Ya, a ver, vamos chicos. Todos a excepción de la resistencia de 560. Ok, ya bueno. Con los que tengan, ya. Entonces, con el material que tenga se puede trabajar. 12. Multímetro y jumpers. Ya, ok, ya. A ver chicos, entonces, bueno. Son menos del 50%. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar de forma simultánea, ¿ya? A aquellos que desean hacerlo de forma, eh, digamos, con el hardware correspondiente, entonces lo van a poder realizar. Y aquellos que no tengan el material, entonces sí o sí vamos a necesitar hacerlo de forma primero manuscrita, eso lo vamos a hacer todos, y después con el simulador. ¿Listo? Entonces yo les voy a dar las indicaciones para el simulador. Podemos utilizar lo que es el tema de la aplicación. En este caso sí se puede porque son circuitos bastante sencillitos y vamos a tratar de utilizar, por ejemplo, lo que les había indicado, el Electric Circuit, que es una aplicación que pueden ustedes descargarse. Y no es tampoco muy pesada y también funciona de tipo offline. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Un segundito, por favor. Les quiero compartir mi pantalla. Muy bien. Entonces, Electric Circuit. A ver, les voy a mandar el nombre para que puedan instalarse. Electric Circuit. Eso lo pueden utilizar todos desde su teléfono móvil o en este caso para lo que es la PC necesitamos lo que es Proteus. ¿Ya? En el caso del Electric Circuit vamos a poder trabajarlo el día de hoy. A ver, denme un segundito, vamos a tratar de compartir la pantalla. Primero, bueno, vamos a ir viendo estos conceptos y después vamos a hacer un ejercicio. El circuito en serie.
Son aquellos circuitos donde la energía eléctrica que se dispone es solamente un camino. Los elementos que se componen no pueden ser independientes. O sea, existe un solo camino para que la fuente alimente todo el circuito. Aquí es un ejemplo, ¿no? Tenemos nosotros una batería, ¿sí? Y tenemos la conexión, en este caso cada bombillo es considerado como una resistencia que puede ser alimentada de forma individual. Muy bien. Y la parte de cálculos, ¿cómo se hace? La suma de las caídas de tensión, ¿sí? Es decir, el voltaje que ocurre dentro del circuito son iguales a toda la tensión que se aplica. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos un circuito, ¿sí? Qué sé yo, con una batería de 5 voltios, ¿ya? Hagan de cuenta que estos 5 voltios y estas resistencias son iguales, por lo tanto, estos 5 voltios van a ser igual a el valor del voltaje de esta resistencia más la suma de esta resistencia. Si ambos datos, considerando que son iguales, entonces caería en este ejemplo 2.5 voltios en cada caso. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que considerar. Y es justamente lo que dice acá, que es igual a la suma de las tensiones que caen en ese voltaje. Ahora, hagamos de cuenta que la corriente en esta batería es 1 amperio, ¿ya? A ustedes les he hecho hacer un pequeño ejercicio con respecto a sus cargadores, ¿no es cierto? Entonces se han debido dar cuenta que tienen lo que es una corriente de entrada y una corriente de salida. Normalmente lo que nosotros utilizamos en esta parte es la corriente de salida. ¿Por qué? Porque utilizamos un circuito de tensión y corriente continua. Por esa razón tenemos un dispositivo que tiene un sector positivo y un sector negativo. Sí, Vanessa, levanta la manito. Allá. Muy bien. En este caso, tenemos que considerar que las corrientes son iguales. Por lo tanto, que cuando nosotros tenemos un circuito en serie, la circulación de la corriente en cada uno de los componentes va a seguir siendo la misma, no va a cambiar. Eso es lo que nos indica. La resistencia. La resistencia total es igual a la suma de las resistencias individuales en nuestro circuito. Eso es en un circuito en serie. Ahora, acá en el ejemplo tenemos también de una capacitancia. En nuestro caso no vamos a utilizar capacitancias. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no la vamos a poder medir con nuestro instrumento. Por esa razón, no vamos a utilizar lo que son capacitancias, solo resistencias. ¿Cómo funciona un circuito en paralelo? Los circuitos en paralelo son un tipo de circuitos cuya principal característica es que todas las entradas de los elementos, tales como resistencias, condensadores o LEDs, están unidas a un único punto, del mismo modo que sucede con las entradas y las salidas de los elementos anteriormente mencionados a un único punto. ¿Qué representa esto? Que si nosotros tenemos una batería, el voltaje de esta batería es el mismo en cada uno de estos dispositivos y la corriente se va a ir repartiendo en función al consumo de cada componente, ¿sí? Tal como indica acá, ¿no? Entonces tenemos una fuente de alimentación y tenemos 3 resistencias. Estas 3 resistencias tendrán cada uno sus propias características, es decir, su propio voltaje, su propia corriente, ¿no es cierto? A ver, vamos a ir viendo un poquito más. Propiedades del circuito en paralelo. La tensión es la misma en todos los puntos del circuito. A cada uno de los caminos que puede seguir la corriente eléctrica se le denomina rama. La suma de las intensidades de la rama es la intensidad total del circuito. La resistencia equivalente es menor que la menor de las resistencias del circuito. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, cuando yo voy a calcular mi resistencia total,
¿sí? Este resultado va a ser equivalente a 1 dividido entre la suma inversa de cada una de las resistencias. Y nosotros, ¿qué es lo que vamos a notar? A diferencia del circuito en serie, que es la suma de todas las resistencias, en el caso de un circuito en paralelo, ¿sí? La suma o el resultado de la suma de estas resistencias nos va a dar un valor inferior a lo que es la resistencia más pequeña. Es decir, qué sé yo, si tú tienes un K, tienes 200 ohmios y tienes 100 ohmios, tu resistencia equivalente seguramente va a ser menor a 100 ohmios. ¿Sí? Eso nos dice. También algo que tenemos que considerar, que la corriente, ¿sí? En un circuito en paralelo se suma, ¿ya? Debe ser sumada y el voltaje es el mismo en cada uno de los componentes. La resistencia total ya hemos indicado que es la suma inversa de cada uno de los componentes del circuito. Diferencias que existen entre un circuito en paralelo y en serie. En un circuito en serie se aumenta, la resistencia aumenta al incorporar los receptores. En un circuito en paralelo disminuye el valor de la resistencia. En lo que es caída de tensión, cada una de las resistencias tiene, digamos, su respectivo valor de voltaje que va aumentando y la suma de de todos los voltajes es igual a la tensión de la fuente. Y en cambio, en lo que es el paralelo, es la misma en cada uno de los receptores, es decir, cada una de las resistencias, y la intensidad es la misma en cada uno de los receptores del circuito. Cuanto más receptores sea, entonces menor va a ser la corriente que circula en lo que es los componentes, ¿no? Cada receptor es atravesado por una corriente independiente. La intensidad total es la suma de las intensidades individuales. Será pues mayor cuanto más receptores tenga el circuito. Muy bien, esas son las diferencias que existen. Ahora tenemos lo que es un circuito mixto. ¿Ya? Un circuito mixto es la combinación de varios elementos conectados tanto en paralelo como en serie. Estos pueden colocarse de manera que sea siempre y cuando se utilicen dos diferentes sistemas de elementos, tanto paralelo como en serie. Estos circuitos se pueden reducir resolviendo primero los elementos que se encuentran en serie y luego los que se encuentran en paralelo para calcular el circuito y reducirlo en un único. Bueno, tal vez ustedes han realizado anteriormente lo que es un circuito mixto. ¿Cómo se resuelve un circuito mixto? Fíjense, acá tenemos lo que es eh, resistencias en paralelo, pero también tenemos una resistencia en serie. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en un circuito mixto? Primero, tratamos de resolver todo lo que está en paralelo de forma individual y una vez que tengamos ese resultado, vamos a tener un circuito en serie y ese circuito de serie, entonces lo vamos a poder calcular al finalizar, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a poder realizar. A ver, eh, no sé si tienen preguntas, dudas hasta mientras. ¿Han realizado ustedes lo que son circuitos en serie, chicos? ¿Y en paralelo? Han realizado, ¿verdad? Jóvenes, el anterior semestre han realizado, ¿verdad? Circuitos en serie y en paralelo. Circuitos mixtos han realizado también. No, en Sí, paralelo y serie. en serie, sí, en paralelo. En serie y en paralelo. Mixtos. Sí, Ah, ok. Vale. Ahorita vamos a compartirles mi pantalla. Un poquito de paciencia, por favor, chicos. Vamos a utilizar una pizarrita digital que tarda en activarse.
Ya. A ver. Ok. Muy bien. Ok, vale. Entonces, mire, no importa el nivel en el cual hayan realizado los diferentes circuitos, ahora los vamos a reforzar, ¿sí? Vamos a utilizar el ejemplo de la diapositiva para que se entienda mejor. Sí, a ver. Bueno, vamos a retornar a lo que hacíamos cuando estábamos en clases virtuales. El circuito es el siguiente. Tenemos un circuito en paralelo. A disculpar el pulso. Aquí tenemos otra resistencia. Ya, aquí la vamos a llamar R1, R2, R3 y R4. R1 es 3 ohmios. R2 es igual a 6 ohmios. R3 es igual a 3 ohmios. Y R4 es igual a 2 ohmios. Me van a ayudar, por favor, con la calculadora, ¿listo? Y nos dice que tiene una corriente que circula con 10 amperios, dice. Corriente es de 10 amperios. Así está mi circuito, ¿listo? Entonces, eh, ¿qué es lo que vamos a ver en este caso y qué es lo que vamos a calcular? Vamos a ponerlo con rojito. Vamos a calcular lo que es el voltaje requerido de nuestra fuente de alimentación, que viene aquí a ser una pila. Y vamos a calcular lo que es nuestra resistencia equivalente. ¿Listo? Eso es lo que requerimos calcular en este ejercicio. Vamos a ponerlo con otro color. Ya, ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Bueno, voy a pedirles por favor que me ayuden ustedes para hacer el cálculo que corresponde y en función a aquello vamos a ir realizando circuitos un poquito más complejos. En este caso, primero, ¿qué vamos a hacer? Como les había indicado anteriormente, vamos a utilizar el cálculo de nuestro circuito en paralelo, ¿ya? Para eso voy a marcar qué parte voy a hacer primero y le voy a llamar RA. Uy, uy, uy. Yo esas propagandas. Un segundito, por favor. Ya, muy bien. Entonces vamos a calcular lo que es RA. Ay, a ver, ya, RA.
¿Cómo voy a calcular RA? ¿Cómo hacen ustedes el cálculo de un circuito en paralelo? ¿Se acuerdan? La fórmula de un circuito en paralelo es 1 sobre R total es igual a la suma de R1 más 1 sobre R2 más etcétera hasta 1 sobre Rn. Muy bien, esa es mi fórmula para calcular lo que es una resistencia equivalente en un circuito en paralelo. Ahora vamos a aplicar esta fórmula para nuestra resistencia. ¿Cómo sería? Sería en este caso, vamos a cambiar de color, otro color. Le vamos a poner, por ejemplo, 1 sobre RA va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Sí? Y vamos a ir reemplazando ese dato. Vamos a ir reemplazándolo. Sería 1 sobre resistencia A es igual a 1 sobre resistencia 1. ¿Cuánto vale resistencia 1, chicos? ¿Cuánto vale? 3. Muy bien, gracias. Resistencia 2, 6, 6. Muy bien. ¿Y resistencia 3? 3. 3. Muy bien. Entonces, hagamos por favor el cálculo que corresponde para calcular RA. ¿Cuál va a ser el resultado de RA? Va a ser el mismo que nosotros tenemos acá, pero la diferencia es que vamos a colocar con exponente menos 1, ¿no es cierto? Con exponente menos 1. A ver, háganme por favor el cálculo. ¿Cuánto sería, por favor? Seis quintos, Inge. Muy bien. 6 quintos. A mí me sale 1.2. 1.2. Ya. A ver, dividir los 6 entre 5, ¿cuánto te sale? 1.2. Ok. Creo que 6 quintos y 1.2 es lo mismo, ¿no ve? Sí, lo mismo así. Ya. Ok. Aquí le vamos a poner entonces 1.2. 1.2, no se olviden la unidad que es ohmios. ¿Ya? Ese es el valor de mi resistencia RA. Ahora, vamos a encontrar el valor de la resistencia equivalente. Bueno, vamos a ponerlo en color negrito para que se note mejor. R total, le vamos a llamar, es igual, en este caso, nuestro nuevo circuito ya estaría en serie, si es que se dan cuenta. RA más R4. RA más R4. En este caso sería 1.2 ohmios más R4. ¿Cuánto vale R4, chicos? 2, 2 ohmios. Muy bien. El resultado de nuestra resistencia, ¿cuánto sería? 3.2. 3.2. Muy bien. Entonces, ese es el valor de mi resistencia equivalente. Ahora, ¿cuánto sería el valor del voltaje de la fuente en este caso? ¿A cuánto es igual el voltaje? Es, por ley de Ohm, corriente por resistencia, ¿no es cierto? Entonces, sería, muy bien, alguien ya me mandó la respuesta. 32 voltios, perfecto, ¿no es cierto? 32 voltios, eso es. Y ahí, con eso habríamos encontrado el resultado de esta parte. Muy bien, 32, así es. Eso multiplicamos solamente el valor de la resistencia
por la corriente que ya tenemos el dato, que son 10 amperios. ¿Listo? ¿Se entiende, verdad? ¿Estamos todos bien? ¿Hasta aquí? Ya. Terminen de copiar, por favor. Vamos a hacer un nuevo ejercicio. Ok, gracias. Terminen de copiar. Y ahí está. Mucha propaganda tenemos, chicos. Ya ni modo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya hemos terminado de copiar o falta todavía? Ok, ok. Les espero entonces. Ahora sí, ¿no, chicos? Ya. Muy bien. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Antes de realizar otro ejercicio, vamos a probar, ¿sí? Eh, en este caso, vamos a probar lo que es este circuito, cómo tendría que ser nuestra simulación, ¿ya? ¿Cómo tendría que ser nuestra simulación para lo que es Proteus? Primero vamos a probar y después vamos a probar lo que es nuestra aplicación. Está un poquito lento mi internet. Ay, Dios. Es lo malo, ¿no? De la virtualidad. A veces este tipo de problemitas suceden.
¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan, jóvenes? Hola, hola. Sí, que se escucha. Lo voy a Sí, que se cerrar. escucha. Lo voy a cerrar, por favor, por un instante. Estoy teniendo problemas para compartir mi pantalla y lo voy a cerrar por un instante. Después les voy a volver a mandar. No sé si me va a aparecer el mismo link o no, pero eh, van a volver a ingresar, por favor. ¿Listo? Lo voy a cerrar el Zoom. Hay unos problemitas que no me está dejando compartir pantalla.